Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, el monogenes. No único como algunas personas interpretan. Es monogenes, el nacido en forma única. Para que todo aquel que en él cree, solo por creer, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo es la fuente abundante de vida, el agua que emana de vida. Y lo hermoso de todo esto es justamente que solo por creer en Cristo tenemos vida eterna. Formamos parte de la familia real de Dios, solo por creer en Cristo. Y en la medida que somos conscientes de esto, en la medida que entendemos este increíble regalo, comenzamos a ser libres. Sabemos que no tenemos que hacer nada, solo descansar en su plan perfecto. Eso para ser salvo. Ahora, para alcanzar la máxima felicidad, lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de los recursos divinos, de toda esa increíble cantidad de regalos que Dios nos ha dado, para que entonces podamos descansar en su plan, dejar de preocuparnos y poder alcanzar la máxima felicidad, porque queremos ejecutar la vida espiritual así como Cristo la logró en la cruz. Tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad. Y entonces podemos apropiarnos de las bendiciones divinas estando aquí. Pero en la medida que nosotros nos concentramos en su plan, en sus recursos, utilizando la moneda espiritual, la moneda celestial, que es la llenura del Espíritu Santo, entonces estamos comparando tiempo espiritual. Y dicen, rediman el tiempo. Redimir es comprar. ¿Y con qué moneda podemos comprar tiempo espiritual? Con la llenura del Espíritu Santo. Y constantemente se nos presentan oportunidades para elegir si creemos o no creemos, si confiamos o no confiamos, si nos preocupamos o no, si estamos controlados por la naturaleza de pecado o estamos llenos del Espíritu Santo. Y la única forma de estar llenos del Espíritu Santo es citando nuestro pecado, para volver como ese instante en el que creímos en Cristo y estar blancos como la nieve. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con el tema de pecado. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de su alma puedan reconocer sus pecados ante el Padre, para entonces iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder concentrarnos en tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas para poder glorificarte y honrarte como realmente corresponde. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver un poquito hoy de lo que es los sinónimos de la naturaleza de pecado, las diferentes formas en las que se le llama a la naturaleza de pecado y las palabras en griego que la describen, según como nos lo menciona la Biblia, para que podamos más o menos ampliar el espectro de conocimiento sobre la palabra de Dios. Okay, los sinónimos bíblicos de la naturaleza de pecado. Recuerden que estoy haciendo lectura y un poquito de desglose de lo que son estudios de doctrinas eh, escritas por el pastor Robert B. Thien Jr., que durante 53 años estuvo enseñando, y traducidas al castellano por mi pastor don Armando García. Y bien, dice aquí, la palabra griega hamartía es el singular, generalmente se refiere a la naturaleza de pecado. En su modo singular, se refiere a la naturaleza de pecado. Y entonces vemos aquí una versión de la Biblia adaptada por Robert B. Thien. Dice, por lo tanto, así como por un hombre, es decir, Adán, el pecado, la naturaleza de pecado, entró en el mundo y la muerte espiritual, a través del pecado, la naturaleza de pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque todos pecaron cuando Adán pecó. Eh, Interesante ver que no se está refiriendo a los pecados personales, sino se está refiriendo a la naturaleza de pecado. Como dice aquí, hamartía se está refiriendo en su modo singular a lo que es
la naturaleza de pecado, no al pecado personal. Perdón. Y hay que poner claro que lo que condena al individuo no son sus pecados personales. Lo que condena al individuo es el pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz, que es no creer en Él. Bien, dice aquí en Romanos 7:14, ciertamente nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, es decir, pertenezco al dominio de la carne, naturaleza de pecado, vendido en esclavitud al pecado, es decir, la naturaleza de pecado. Y es importante entender esto. Existen, o estás en una esfera o estás en la otra, o estás controlado por el espíritu o estás controlado por la naturaleza de pecado. Y no hace falta que hagas ningún tipo de sacrificio, ni hagas una maroma, ni haya que entregar tu dinero en algún establecimiento religioso, ni tengas que hacer ningún tipo de sacrificio. Para estar lleno del Espíritu Santo solo basta con 1 Juan 1:9. Si citamos, es decir, si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Pero por qué es fiel y justo? Fiel es porque indefectiblemente, independientemente de la cantidad de veces que cites ese pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Y Él no puede faltar a su palabra porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Es fiel y justo porque es correcto, porque es perfecto, porque Dios ya lo vació en Cristo y no puede, bajo ningún concepto, eh, condenar dos veces por el mismo pecado. Es decir, ya Cristo lo pagó, entonces no te puede condenar por eso. Lo que sucede es que el individuo maduro, el cristiano positivo, la palabra de Dios, en lugar de aprovechar esa libertad para hacer con su vida un desmadre, lo que hace es entonces con más razón, con más amor, desear conocerlo y estar concentrado en su palabra y estar dedicado a, a la, a la concentración con Él y no quiere vaciar ese pecado en Cristo y simplemente desea en algún momento continuar lleno del Espíritu Santo porque tiene hambre de conocer la palabra de Dios, hambre de conocerlo, hambre de crecer espiritualmente. Y de eso se trata. Y dice, claro que la ley es espiritual, está vino de Dios. La ley es el mandato del marco divino a fin de perpetuar el género humano. Carne, la palabra carne, sarx, es una palabra usada para la naturaleza de pecado. Somos vendidos a esclavitud cuando nacemos físicamente, cuando la imputación del pecado original de Adán a nuestra naturaleza de pecado se lleva a cabo. Más adelante, en próximas clases, hablaremos sobre lo que son las imputaciones. ¿Ok? La palabra hamartía en el singular se puede referir a el pecado original de Adán. B, la naturaleza del pecado usualmente se encuentra con el uso genérico del artículo definido. Estamos hablando de gramática griega, ¿no? Y C, principio del pecado original. Aquí vamos a ir poquito a poquito entrando a lo que es la gramática griega. Y Dios escogió el griego koine, o griego callejero, como se le puede llamar, porque es un idioma que se extendió muchísimo a lo largo de toda Asia y Europa, y para que precisamente tuviese más acceso a la gente, ¿no? Además de que es un idioma que tiene muchísimo más, es más claro, mucho más amplio que otros y que puede profundizarse muchísimo más en la enseñanza, a veces hasta con pocas palabras. Tiene más tiempos gramaticales que el castellano, tiene un montón de cosas. La palabra sarx en el griego significa carne y esta enfatiza el lugar donde la naturaleza de pecado se encuentra localizada, en la estructura celular del cuerpo, porque la naturaleza de pecado está relacionada con la vida biológica, se le llama carne. En Gálatas 5:16 dice, por lo tanto, yo, Pablo por supuesto, les ordeno, sigan caminando, o sea, con el estilo de vida, por medio del Espíritu, o sea, por la plenitud del Espíritu Santo. Y ustedes no satisfagan los deseos de la carne, es decir, de la naturaleza de pecado. Y cuando se habla de caminar, ya lo he mencionado en otras clases, caminar significa estar en un balance y desbalance. Es un constante avanzar, pero en un balance y desbalance. Porque en un momento que estamos dando un paso, estamos en el aire y solo tenemos un pie en el piso. Y así, estamos en un balance y desbalance constante, pero avanzando.
Entonces, caminar significa que no significa que no nos caigamos, significa que vamos avanzando, pero nos tropezamos, estamos en desbalance y constantemente estamos adelantando en la medida que estamos concentrados en la llenura del Espíritu Santo. Los apetitos de la carne son mencionados en otro tiempo. Antes de creer, todos nosotros vivimos entre ellos como no creyentes, en las pasiones de nuestra carne, es decir, el control de la naturaleza de pecado, haciendo la voluntad de la carne, búsqueda de la felicidad, buscando estímulos. Y es interesante porque cuando es muy común ver que cuando no se cree en Cristo, se está buscando, bueno, incluso muchísimo, la mayoría, diría yo, de los cristianos una vez, después de haber creído en Cristo, aún siguen concentrados en, eh, en buscar la satisfacción de los apetitos como una manera de alcanzar la felicidad. Y entonces se busca la felicidad en estímulos humanos, en estímulos sociales, el dinero, la salud, la familia, el afecto, la aprobación, incluso muchas veces en la lástima personal. Entonces, no entendemos que no se consigue la felicidad. Es por esa razón que se cae en vicios excesivos, en deseos insaciables de aprobación, de satisfacciones personales, de gula, vicios, de todo tipo de cosas. Pero también se cae en otra área de debilidad que es la religiosidad. Que también la persona que de alguna forma considera que puede ser agradable ante los ojos de Dios con su comportamiento moral, entonces de alguna forma también está diciendo que puede alcanzar la aprobación de Dios. Y eso no es más que una manifestación de la naturaleza de pecado. Bien, dice, porque todo lo que hay en el mundo, estamos hablando de 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la naturaleza de pecado en la mentalidad del alma, fíjense, los deseos de los ojos son aquellos pecados que se cometen solo con ver, pensar y aunque no digas nada. Debemos cuidar lo que pensamos, porque a partir de lo que pensamos, de esa forma actuamos. Porque el pensamiento comienza allí, el pecado comienza allí, en el pensamiento. Y la soberbia de la vida, o sea, residencia y función en cósmico 1. Luego explicaré lo que es cósmico 1 y cósmico 2. No proviene del Padre, sino del sistema cósmico. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, naturaleza de pecado, fue crucificado con él, es la verdad posicional retroactiva. Imagínense qué increíble. Nosotros, aunque estamos en el 2020, 2021, y creemos en Cristo en este momento, en ese instante estamos en retroactivo. Vamos a ese instante en el que fue crucificado en la cruz. Entonces volvemos a la cruz. Y cuando nosotros citamos nuestro pecado, estamos literalmente, desde el punto de vista espiritual, volviendo al instante de la cruz, viendo a Cristo crucificado y diciendo, Padre, ahí está mi pecado siendo vaciado en Él. Es ese constante recordatorio de que Él lo pagó todo en la cruz. Pues bien, regreso de nuevo con esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, es la verdad posicional retroactiva, que nuestro cuerpo de pecado, es decir, nuestra naturaleza de pecado, puede ser considerado sin poder, a fin de que nosotros podamos ya no ser esclavos del pecado. Nosotros somos quienes elegimos ser esclavos. Es como cuando te separas de alguien, te divorcias de alguien y aún así le dejas la llave de la casa. No tiene poder. Quítale la llave y no permitas que ingrese. Claro, tenemos una naturaleza de pecado que es muy poderosa y podemos caer, vamos a caer, pero para eso está 1 Juan 1:9. Ciertamente nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, o sea, pertenezco al dominio de la carne, naturaleza de pecado, vendido en esclavitud al pecado. El viejo hombre enfatiza el origen de la naturaleza de pecado. El pecado original de Adán, perpetuado a través de los 23 cromosomas masculinos que fertilizan el óvulo femenino en la relación sexual. En Efesios 4:22 nos dice, con referencia a tu previo estilo de vida, ustedes hagan a un lado, a través de citar su pecado, al viejo hombre. Ustedes están viniendo a ser degenerados en las bases de apetitos de engaño. Y lo sorprendente de esto es que no se enseña en las religiones que tú tienes la libertad de citar tu pecado y volver a estar blanco como la nieve y estar una vez más en comunión con Dios. En cambio, las religiones te
eh, imponen una serie de ritos y costumbres y tradiciones y legalismo para que supuestamente alcance la aprobación de Dios cuando es imposible. Entonces, ni ellos pueden de alguna forma estar llenos del Espíritu Santo y te quieren imponer una serie de cosas que ellos mismos no cumplen. Y eso es lo satánico. Y es cuando Cristo le dice a los fariseos, ni entran ni dejan entrar. No entran ni dejan entrar en la llenura del Espíritu Santo, en la concentración con Dios, en la relación íntima con Dios. Y estar en comunión no es sentir ciertas cosas mágicas, místicas, no. Estar lleno del Espíritu Santo, estar controlado por el Espíritu Santo, es estar en una relación armoniosa. Esa es la comunión. Una relación armoniosa donde Cristo es el centro de la relación, donde Él es el punto de contacto entre Dios y el hombre. Por eso es tan satánico pensar que una muñeca de yeso es intermediaria entre Dios y los hombres. No hace falta nada de eso. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Y a través de la llenura del Espíritu Santo tenemos esa relación. Bien, dice, la naturaleza de pecado es clasificada como el viejo hombre porque se originó en el jardín del Edén. Es lo más viejo que hay. En Colosenses 3:9 nos dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han despojado del viejo hombre al morir en Cristo, con sus prácticas, es decir, con sus expresiones de naturaleza de pecado. Ustedes que están viniendo a ser degenerados se refiere a estar corrompidos en fragmentación polarizada de las tendencias de la naturaleza de pecado. Los apetitos de engaño incluyen el apetito de poder, el apetito del dinero, el apetito de la aprobación, el apetito sexual, el apetito químico, el apetito emocional, o sea, miedo, preocupación, enojo. Y eso es lo chistoso de todo, ¿no? Que no, por lo general en las religiones, se considera que estar preocupado no es un pecado, que tener ansiedad no es un pecado. Entonces, se les olvida que eso también es pecado. Y a mí me causa impresión en algunas ocasiones cuando escucho madres hablando de que sus niños se preocupan. Ay, no, ese niño es muy maduro. Escuché en una oportunidad a una señora decir, tiene 3 años y ese niño preocupado porque yo salí y no había llegado a la casa. Se preocupa mucho por mí. Digo, señora, a usted no le preocupa que su hijo se preocupe. Es un niño. Eso no se puede considerar un comportamiento admirable o que consideren que eso es una representación de la madurez. Al contrario, debe enseñarle que independientemente de las circunstancias, él debe tener paz, porque eso no lo enseña a ser adulto. Entonces, creemos que preocuparnos es demostrar madurez, cuando no lo es. La madurez es aceptar la responsabilidad de tus actos. Y qué mejor manera que demostrar responsabilidad cuando tú cometes un pecado y dices, padre, yo acabo de cometer tal cosa, pero tu hijo lo pongo en la cruz. Madurez es reconocer justamente eso, tu responsabilidad. Entonces, es trágico ver que una madre se enorgullece de que su hijo se preocupe. Bueno, 1 Corintios 3:13 nos dice, 3:1, perdón, al 3. Y yo, miembro de la familia real, no puedo hablarles, o sea, cuando estuve con ustedes, como espirituales, o sea, funcionando bajo la llenura del Espíritu Santo, en la dinasfera divina como el punto de vista divino sobre las cosas, sino como a carnales, o sea, controlados por la naturaleza de pecado, como a niñitos, sinónimo de carnal, sin crecimiento, inmaduros, tontos, idiotas. Y recuerden que idiota significa sin conocimiento, ano. ¿Ok? En Cristo, posición absoluta de madurez producida por Dios Espíritu Santo, compartiendo todo lo que Cristo es y tiene. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos descubriendo lo increíble que es poder tener la libertad de con citar nuestro pecado y estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí están los 10 solucionadores que les mencioné en algunas de las clases anteriores. Y entonces estás lleno del Espíritu Santo. Comienzas a orientarte a la doctrina, a querer conocer más. Y te encaminas al crecimiento espiritual. Y cuando te das cuenta, todo el mundo a tu alrededor se preocupa por una serie de cosas. Todo el mundo está angustiado. Todo el mundo anda como gallina sin cabeza, corriendo de un lado para otro. Mientras entonces tú tienes paz. La adversidad es inevitable. El estrés es opcional. Pero
¿De qué depende que nos estresemos o no? Depende de qué tan fuerte sea nuestra alma. Pero nuestra alma será fuerte en la medida que tengamos información sobre qué soportarnos, sobre qué pararnos firmes. No podemos estar teniendo confianza si nos basamos en la economía. No podemos tener confianza si nos basamos en la salud. No podemos tener tranquilidad y confianza y felicidad si nos basamos en los seres queridos. Porque la familia, bien, llámese pareja, padres, hermanos, hijos, amigos, son seres humanos con naturaleza de pecado. Y si tu felicidad está soportada sobre terceras personas, que además de eso tienen sus propias debilidades, que te pueden traicionar, entonces imagínate lo terrible que podría ser que tu felicidad dependa de una persona que es tan defectuosa como tú. Entonces la única manera de tener firmeza, estabilidad, paz, tranquilidad y alcanzar la felicidad es soportando tu felicidad sobre alguien inmutable, sobre alguien increíblemente poderoso, sobre alguien increíblemente fiel, increíblemente, infinitamente poderoso. Pero para eso tienes que conocer quién es ese infinitamente poderoso. Y recuerden que la esencia de Dios es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Pero no podrás soportar tu felicidad o alcanzar la felicidad si no estás parado sobre la roca. Pero para eso tienes que conocer quién es la roca. Y tienes que conocer por qué razón tú tienes la posibilidad de estar tranquilo. Por qué debes estar tranquilo. Y sobre quién vas a soportar. Si yo tengo alguna carencia económica y tengo 10 millones de dólares o de euros en la cuenta bancaria y aún así estoy nervioso, es porque no confío en la posibilidad de cobrar ese dinero que está en la cuenta bancaria. Entonces, pero si yo sé, ahí tengo mis 10 millones de euros, entonces no vas a tener preocupación alguna por lo que está pasando. No vas a tener angustia económica porque sabes que tienes 10 millones de euros ahí. Y no te preocupas porque tienes que pagar la renta, que son 300 euros. Ahora, vaya usted a saber por qué tiene que pagar 300 euros de alquiler y tiene 10 millones de euros en la cuenta. Bien, en 1 Corintios 3:1 nos dice, y yo, miembro de la familia real, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Y esto quiere decir, cuando se le habla a un cristiano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero hay que hablarles como si fuese un no creyente, porque precisamente no tiene interés por el conocimiento de la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 3:2 nos dice, yo les di a beber leche, es decir, doctrina básica. Y en este momento, con toda esta clase que hemos grabado, estamos todavía en doctrina básica. Hay muchísimo más. Y yo lo que he hecho ha sido un pequeño esbozo de cada uno de los temas que más adelante ampliaremos con mayor profundidad en la medida que se mantengan en línea, estudiando, concentrándose. Y me encanta cómo es que de 32 miembros que somos ahora, bienvenido por cierto el último que se sumó, y, y seamos 32, solo 5, 6, 7, 10 a lo máximo escuchan las clases. Porque no hace falta que sea una multitud de miles de personas. Porque el buen alimento no se lo come cualquiera. La basura la prefiere la mayoría. Entonces, como mencioné antes, eso de que la voz de Dios es la voz del pueblo es falso. La mayoría se equivoca cuando las multitudes se equivocan. Entonces, exclusivo para aquellos pocos positivos que quieren llegar a la máxima cima. De eso se trata. Dios no se impresiona con los números. Vuelvo a leer este versículo que es fabuloso. En 1 Corintios 3:2 nos dice, yo les di a beber leche y no alimentos sólidos, o sea, doctrina avanzada, porque no eran capaces de recibirlo entonces y tampoco son capaces de recibirla ahora. O sea, no han cambiado nada. En 1 Corintios 3:3 nos dice, porque ustedes todavía continúan perteneciendo a la naturaleza de pecado, porque siendo que todavía hay celos y conflictos entre ustedes, no pertenecen ustedes todavía a la naturaleza del pecado y continúan caminando conformados a los hombres. Los creyentes de Corinto, un poquito de referencia histórica,
Los creyentes de Corinto no estaban siendo capaces de aprender doctrinas avanzadas porque ellos estaban bajo el control de la naturaleza de pecado, la cual limita lo que puedes aprender. El hecho que todavía sean carnales significa que no citan sus pecados para recuperar la comunión con Dios. Nota lo que Dios menciona como un ejemplo de carnalidad. Él menciona uno de los pecados de actitud mental de arrogancia, los celos. Los creyentes corintios son, por lo tanto, de la naturaleza del pecado o carnales y continúan caminando conformados a los hombres. Y hay que mencionar que en Corinto era como Las Vegas. Las mejores olimpiadas de la época se desarrollaban en Corinto. Además que era una ciudad muy desarrollada tecnológicamente, con una gran diversidad de cultos religiosos de diferentes tipos, Afrodita, un montón de ídolos griegos. Era una ciudad muy cosmopolita, comercialmente hablando, era muy desarrollada, con una abundancia económica. De hecho, algo interesante es que habían desarrollado un sistema de transporte marítimo terrestre impresionante, que para poder cruzar la península, la embarcación llegaba a las costas, subían la embarcación en una especie de rieles, de carriles, que transportaban hacia el otro lado hacia el otro lado, para llegar al otro lado del mar y continuar su navegación. O sea que estaban muy desarrollados tecnológicamente para la época, pero había gran influencia también de diferentes religiones. Entre sus religiones, bueno, habían rituales de adoración al dios Pene, vamos a decirlo así, y también donde las sacerdotisas en los templos tenían relaciones sexuales con los creyentes. Bueno, había una manera de pensar de que se podía exculpar las deudas espirituales a través de la sexualidad y otro tipo de rituales. Y las mejores carnes eran sacrificadas a esos ídolos, ¿no? Y muchos cristianos maduros, ya con conocimiento, asistían al templo a comprar la carne. Y de hecho algunos le preguntaron a Pablo cómo es posible que este hermano fulanito de tal llegue a comprar la carne en el templo, o sea, el templo satánico. El individuo sin conocimiento pensaba que estaba mal hacer eso. Y Pablo le dice, carne es carne. O sea, no hay ningún tipo de daño el comer carne sacrificada a los ídolos. Pero sí le recomienda a los cristianos ya con conocimiento que no caigan en la tentación de hacer algo como eso, que pueda servir de tropiezo para el cristiano que viene avanzando, para evitar ser objeto de crítica, y además eso, que no permitan que eso sirva para que el cristiano inmaduro, el cristiano sin conocimiento, venga a pecar. ¿Ok? Dice, nuestro cuerpo de pecado, en Romanos 6:6 dice, enfatiza que el cuartel general de la naturaleza de pecado es nuestro cuerpo, residiendo en la estructura celular del cuerpo. Su casa genética es en los cromosomas de la célula. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, naturaleza de pecado, fue crucificado con él, verdad posicional retroactiva, que nuestro cuerpo de pecado, naturaleza de pecado, puede ser considerado sin poder, a fin de que nosotros podamos ya no ser esclavos del pecado. Somos nosotros quienes decidimos si continuamos siendo controlados por la naturaleza de pecado o decidimos concentrarnos en la llenura del Espíritu Santo. Y podemos estar en una esfera o en la otra, pero nunca podemos estar medio espiritual. O sea, es espiritual o sea, es carnal. Y en el momento que cometes un pecado, estás siendo controlado por la naturaleza de pecado, estás siendo carnal, estás muerto espiritualmente. En cambio, cuando citas tu pecado, pasas a estar controlado, entras en la esfera espiritual y pasas a estar controlado por el Espíritu Santo. Y estás blanco como la nieve, estás en comunión. El hombre corruptible, en Romanos 1:23, se refiere a la naturaleza del pecado. Corrupción significa la naturaleza del pecado y los resultados de la naturaleza del pecado. El hombre está corrompido físicamente, espiritualmente y por lo tanto moralmente. En la versión de Robert B. Thien, de Romanos 1:23, dice, y cambiaron la gloria, es decir, la esencia de Dios incorruptible, por una imagen a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La adoración a imágenes. La semilla corrompiere. En primera de Pedro 1:23 se refiere a la transmisión de la naturaleza de pecado. Porque ustedes han nacido de nuevo, no de simiente que perece, sino que imperecedera,
sino de imperecedera, o sea, a través de la palabra de Dios que vive y permanece. Continuando acá, hay varios pasajes que describen el pecado y el bien y el mal que viene del corazón. El corazón o lóbulo derecho del alma no tiene que ver con la naturaleza del pecado, pero la naturaleza del pecado siempre llega al alma humana atacando al corazón. Esto es la naturaleza del pecado influenciando el pensamiento para que el pecado, el bien y el mal sean motivados en el pensamiento, siendo programados en el cerebro. Interesante ver cómo Pablo también menciona, dice, porque hago lo que no quiero. Maldito pecado que hay en mí. Pero no soy yo, es esta carne. Él lo reconoce la debilidad ante la naturaleza del pecado. Pero años después dice, no que ya yo le haya alcanzado, dice luego, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y orientándome hacia lo que está delante, a fin de asir, o sea, a fin de atrapar aquello por lo cual yo fui atrapado, o sea, fue Cristo. Y luego al final dice, antes estoy a punto de ser sacrificado. Por lo demás me está guardado la corona de victoria. O sea, ya se siente orgulloso, sin ser vanidoso, de haber alcanzado la meta. He llegado a la meta. De eso se trata. Y la meta es estar en la máxima llenura del Espíritu Santo, concentrado con nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la máxima felicidad para compartir la felicidad de Dios en medio de este mundo caído, en medio de estas increíbles circunstancias, en medio de este valle de lágrimas, donde nosotros podemos estar concentrados y alcanzar la máxima felicidad independientemente de las terribles circunstancias que estén a nuestro alrededor. De eso se trata. Nada de preocupación, nada de miedo, nada de ansiedad. Nada puede ser más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificarte para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.